Se puede visualizar. Sí, correcto. Está viendo. Ya. No sé si está en modo presentación Sí, sí, o ingeniero. Sí está. en modo presentación, ¿no? Bueno, ahora ya no. Lo... Se volvió. Sí, pero sí estaba, sí estaba. Bien, antes de poner el modo presentación, reiterar mi saludo a todos los que están participando en este diplomado. Mi nombre ya lo mencionó, soy Reinaldo Ciro Mercado Guillén, soy ingeniero forestal. Actualmente me desempeño como especialista forestal en la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre de los Infor, que es el ente supervisor de los recursos forestales y de fauna silvestre, laborando acá en la ciudad de Lima. Y es un grato honor poder participar en este evento académico para poder transmitir los alcances de la fiscalización forestal a cada uno de ustedes. Sé que muchos serán de la carrera, del sector forestal o también profesionales de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, estamos acá en este espacio para poder compartir la información, retroalimentarnos tal vez. Y bien, entonces a dar inicio. Esta es una primera parte, hay una sesión, una segunda sesión. En esta primera parte vamos a enfocarnos a aspectos macro, conceptuales, y en la segunda sesión vamos a entrar a una cuestión más operativa de cómo se hace la supervisión. Entonces voy a empezar poniendo en presentación y entonces y también cerrar el video para no distraer. Ahí está. Está en modo presentación, ¿me confirma? Sí, Correcto. muy bien. Entonces, en esta sesión uno vamos a ver un poco del contexto, también una parte de la fiscalización forestal, como ya lo mencioné, en la segunda sesión vamos a ver la continuación, ¿no? Hasta dónde termina. Bien, entonces, eh, como contexto podemos eh, hacer conocer, o ya lo habrían visto tal vez con otros expositores, sobre nuestro potencial de bosques en nuestro país, ¿no? Entonces hay como 73 millones de bosques, ¿no? Entre bosques húmedos, bosques secos y bosques andinos, ¿no? La mayor concentración de bosques están pues en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Bueno, digamos, puntero. Entonces, ahí está. Entonces, esos tres departamentos, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, concentran pues la mayor superficie de nuestro bosque, ¿no? Eso ustedes lo pueden conseguir en las fuentes del SNIF o del MINAN, ¿no? También dentro ya del el porcentaje de bosques eh, bajo concesiones, tenemos 15%, ¿no? Algo de 11 millones de hectáreas, pero de esas, no toda esa superficie está activa, ¿no? Con actividad, ¿no? Están activos esas concesiones, ¿no? También, bueno, parte de esas concesiones son las de conservación
Y algo importante, las comunidades nativas también concentran algo de 13 millones de hectáreas. Entonces ya habíamos dicho que el 72% de los bosques están pues en Loreto, Cayali, Madre de Dios, ¿no? Y prácticamente ellos concentran el 97% de la producción forestal a nivel nacional. Como problemática del sector, podemos mencionar a la deforestación, un tema bastante complejo. Igualmente la tala y comercio ilegal de la madera, que es también otro factor, ¿no? Otro problema que no tiene solución. El tráfico ilegal de fauna silvestre eh, también es un problema. La información dispersa que se tiene en cuanto al sector, ¿no? Así como también tenemos una gobernanza en construcción, ¿no? Para poder ser más eficientes en la gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre. Dentro de los instrumentos de gestión forestal y de fauna silvestre, para remarcar, como repito, tal vez ya lo hayan tocado en algún momento, pero no está de más mencionar, pues, que todos los que estamos acá debemos comprender cómo existe sobre la existencia de estos instrumentos para la gestión forestal y de fauna silvestre. Partiendo de la Política Nacional Forestal, ¿no? Que data pues del año 2013, ¿no? Hay proyectos, creo, para poder actualizar, pero nada oficial. Esta política establece los ejes prioritarios, ¿no? Hay como 5 ejes, creo, para la gestión forestal. Es un documento, un instrumento orientador. Luego de eso, pues, según su jerarquía, están el Plan Nacional Forestal de Fauna Silvestre, ¿no? El cual establece las estrategias para poder implementar los ejes prioritarios de la política, ¿no? Luego de eso, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? El cual ya establece el marco regulador para la actividad forestal y de fauna silvestre. Sabemos cuál es la ley vigente del año 2011 que entró ya en vigencia con los reglamentos del 2015 y precisamente luego de la ley están los reglamentos para la gestión forestal y fauna silvestre, ¿no? Donde estos reglamentos ya establecen precisiones regulatorias para la actividad forestal y de fauna silvestre. Tanto la ley como el reglamento regulan y operativizan pues todas las actividades, ¿no? Y luego de eso ya vienen los lineamientos, que son documentos más enfocados a los criterios, a la aplicación de los criterios técnicos, ¿no? Que debe seguir las autoridades, los actores, ¿no? Entonces, esos son los instrumentos de gestión forestal que debemos conocer, ¿no? Somos parte de un diplomado en gestión forestal y fauna silvestre y este punto debemos tenerlo claro, ¿no? Cómo está nuestro ordenamiento jurídico respecto, pues, a la gestión forestal de fauna silvestre a través de estos instrumentos. Y bueno, ¿no? Ya entrando al instrumento más específico, que es la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Saben que la ley anterior, pues, fue derogada, solamente tenía un reglamento. Y esta nueva ley que está vigente, la 29763, con, con sus 3 reglamentos, entonces, perdón, con sus 4 reglamentos, ya tiene una cantidad de disposiciones, eh, en una cantidad mayor, ¿no? Tanto articulados como disposiciones. Incluso, pues, se hace mención a una cantidad, pues, bastante, ¿no? De lineamientos, 250 lineamientos. O sea, acá lo que quiero mostrar es, pues, lo frondoso que se ha convertido la normativa, ¿no? No sé si alguien ha analizado esto, pero una presentación, pues, lo vimos y lo consideré tal vez
que puede reforzar también sus conocimientos de ustedes, ¿no? En cuanto pues al incremento de los articulados, de las disposiciones en esta normativa forestal vigente, ¿no? Entonces, ahora nos hacemos la pregunta, ¿no? Con eso se está consiguiendo mejores resultados en la gestión forestal y de fauna silvestre. Eso ya lo dejamos a la reflexión, al análisis, ¿no? Bien, ya dentro de esta normativa del reglamento pues, se precisa pues quiénes son las autoridades competentes. De repente ya alguna autoridad competente también haya hecho sus presentaciones anteriores en temas que les corresponden, ¿no? Acá en el reglamento para la gestión forestal se señala pues al CERFOR como el ente rector, como la autoridad administrativa CITES, como, que ejerce varias funciones, ¿no? Eh, Así como también a los Infor, que supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, técnicas en los títulos habilitantes, ¿no? Y la Autoridad Regional Forestal, también que ejerce su función de control del patrimonio, también supervisa el cumplimiento de obligaciones legales, administrativas y técnicas en los actos administrativos que están a su cargo, ¿no? Distintos a los títulos habilitantes, lógicamente. Entonces, eso lo pueden encontrar en la normativa, la distinción de las funciones para que puedan accionar sus competencias cada una de estas entidades, ¿no? Y precisamente esto todo se gestiona, se articula a través del Sistema Nacional Forestal que está en la normativa entre los tres niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y local. Y en el reglamento, pues, en la ley y en el reglamento se hace mención a los títulos habilitantes, que es lo que nos interesa, ¿no? Para esta exposición. En en estos instrumentos vamos a encontrar pues todas las modalidades de títulos habilitantes eh, vinculados pues al aprovechamiento forestal y de fauna silvestre, ¿no? Entonces ahí están por cada reglamento de gestión, no lo voy a leer cada uno porque lo pueden encontrar en la normativa. En este documento, en estos reglamentos, también están los derechos y obligaciones de los titulares de títulos habilitantes. O sea, de estos señores de acá, de un concesionario, de un titular, de cualquiera de esta modalidad, sus obligaciones, sus derechos y obligaciones también están ahí de manera precisada, clara para poder ser, pues, mm, aplicados cuando se haga la fiscalización, ¿no? En función a sus deberes, a sus derechos y obligaciones, que ya podrán ustedes distinguir qué es un derecho y qué es una obligación, ¿no? Entonces, nosotros, en el caso de la entidad supervisora, básicamente se aboca a supervisar el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Por eso que hemos mencionado acá las obligaciones, porque siempre lo vamos a utilizar más adelante y es preciso dejar claro, ¿no? Las obligaciones están en los reglamentos, en diferentes articulados, ¿no? El reglamento para la gestión forestal en el artículo 43, en el de fauna en el artículo 17, en el de plantaciones en el artículo 25 y en el de comunidades en el artículo 29, ¿no? Ahí podemos encontrar sus obligaciones de los titulares que serán examinados, valorados en cuanto a su cumplimiento por la entidad supervisora, fiscalizadora que se los informe cuando se ejecute la supervisión. Y bueno, también debe quedar claro para todos de este diplomado cómo es la cadena productiva forestal y quiénes intervienen en la cadena productiva forestal. Quien les habla está haciendo sus funciones, desarrollando su trabajo
en la entidad que está remarcada de amarillo, Sinfor. Pero esa entidad está en una parte del eslabón, de la cadena productiva. Vemos ahí que empieza en zonificación, luego viene otorgamiento del derecho, luego viene aprovechamiento del bosque, transformación primaria, transporte, transformación secundaria, comercio interno y externo, ¿no? Internacional. Entonces los Infor no está en todas. Quien sí está en todas, creo, es las fiscalías especializadas en materia ambiental, ¿no? Aplica, pues, es el órgano operador de justicia, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en claro para poder saber que la entidad que se encarga de fiscalizar el aprovechamiento de recursos forestales tiene competencia sobre una parte del eslabón que es el aprovechamiento del bosque. Pero ahí vemos otras entidades que habíamos mencionado arriba para la gestión forestal. Anteriormente en la lámina habíamos señalado, CERFOR, la autoridad regional, en varios eslabones, ¿no? Zonificación, en otorgamiento del derecho, en la transformación, en el transporte y hasta en el comercio interno y externo. También interviene la SUNAT, ¿no? En el comercio nacional e internacional. El organismo fiscalizador ambiental por el tema de las contaminaciones o los impactos al medio ambiente. Entonces, esta cadena productiva centra en dónde actúa el organismo supervisor de los recursos forestales de fauna silvestre o SINFOR, ¿no? Que es ahí en el aprovechamiento del bosque, no en las otras eslabones, ¿no? Entonces, eso como contexto, no sé si antes de pasar a este punto hubiera preguntas de este primer punto del contexto, por favor. No puedo ver el chat. A ver, tal vez el chat. Acá está el chat. No hay preguntas en el chat. Entonces seguimos. Seguimos. Un ratito ahí se congeló. Un momentito, por favor. Se congeló ahí la. Ya está. La fiscalización forestal. Aquí hay que tener bien presente esto, ¿no? Porque la fiscalización, la actividad de la fiscalización está bien definida en, en el texto único ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que el Decreto Supremo en 2019, al parecer que salió, ¿no? Donde en su artículo 239 señala, ¿no? Señala claramente que la actividad de la fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, uno, supervisión, dos, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, o sea, titulares de títulos habitantes, ¿no? Derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado. Entonces, ¿dónde está estas
limitaciones, prohibiciones, están en el reglamento, están en los contratos que celebran estos titulares. U otra fuente jurídica, ¿no? Bajo un enfoque de cumplimiento normativo, bajo un enfoque de prevención de riesgo, bajo un enfoque de gestión de riesgo y bajo la tutela de los bienes jurídicos protegidos. Entonces, eh, esa es la definición de la actividad de fiscalización en el cual está inmerso la supervisión que realiza los Infor, ¿no? Y y en su numeral, pues 241 ya establece incluso cuáles son las responsabilidades, ¿no? de la entidad, que debe hacer una fiscalización con diligencia, con responsabilidad, con respeto a los derechos de los administrados. O sea, no puede extralimitarse, pueda hacer una especie de abuso tampoco, ¿no? Y estas entidades tienen el deber de previamente realizar la verificación y evaluación de la documentación, de identificarse, ¿no? Su personal, ¿no? De citar la base legal que va a aplicar, de entregar las copias cuando se levanta, pues, un acta, etcétera, ¿no? Los documentos, de guardar reserva, no puede difundir, del administrado sus resultados, debe actuar con imparcialidad, libre de intereses en conflicto, ¿no? Seguramente eso también lo han visto en alguna otra presentación, pero esto es la base para que el ente supervisor lo ha tomado en sus reglamentos de supervisión y tiene bastante cuidado en este marco, ¿no? Esto es una normativa marco general, ¿no? Debajo de estas están los reglamentos que sacan las entidades para ejecutar la fiscalización, ¿no? Y bueno, también señala en qué debe terminar la fiscalización. La fiscalización debe terminar en la certificación o constancia si es que la actividad está bien desarrollada, hay conformidad, entonces hay que dar una constancia, ¿no? Está conforme todo. También hay que recomendar si es que amerita, ¿no? Mejoras para el administrado lo realice. Hay que advertir incumplimientos que no son susceptibles para sancionar, pueden corregir, esos son subsanables. Hay que recomendar el inicio de un procedimiento sancionador en casos pues ya es contundente, evidente, no es subsanable, entonces se tiene que recomendar el procedimiento sancionador. También la conclusión puede ser que se adopten medidas correctivas. Y bueno, otras que las leyes especiales cada entidad pueda tener, ¿no? Habilitado. Y asimismo también esta norma, la LEPAJ, deja abierta para que las entidades procuren realizar fiscalizaciones con finalidad orientativa. En el caso de los Infor, por ejemplo, ha estado haciendo fiscalizaciones orientativas a los titulares de CUSAF. No sé si todos tienen conocimiento que es un CUSAF. Es un contrato de cesión en uso, ¿no? Para pequeños posesionarios que están en determinadas zonas ubicadas, ¿no? Tienen sus características particulares del tipo de suelo y no pueden obtener el título de propiedad. Entonces, ahí esos, por ejemplo, porque recién se están formalizando, se ha hecho supervisiones orientativas, o sea, no tiene fin de sancionarlos, ¿no? Puede haber errores, puede haber algunos incumplimientos, pero es esa finalidad que en base a lo que está señalado acá en esta norma, ¿no? Que pueden hacer supervisiones con finalidad orientativa. Pero eso lo podemos explicar más adelante cuando ya hablamos netamente de la supervisión. Acá. Entonces, la potestad fiscalizadora ya está en el artículo, desde el artículo, la actividad de fiscalización desde el artículo 239 al 245, ¿no? Habíamos visto ya unos articulados donde pues su finalidad es prevenir el incumplimiento,
asegurar el cumplimiento normativo, actuar correctivamente para restablecer la legalidad alterada. ¿Qué acciones había comprendidas? Supervisión, control, inspección, investigación, todo ello es actividad de fiscalización. Y al final, ¿qué decía? Bajo los enfoques de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de tutela de los bienes, ¿no? Entonces, ahora, dentro de pues, el cumplimiento normativo, del enfoque de cumplimiento normativo, se había dicho que tenemos que reconocer el cumplimiento. Cuando la actividad que está haciendo el titular es conforme, lo archivamos su informe y le entregamos una constancia de que sí está cumpliendo con las normas, con sus obligaciones. Pero también en el cumplimiento normativo podemos hacer recomendaciones para que se corrijan ciertas desviaciones, ciertos incumplimientos subsanables. En ese caso se advierte los incumplimientos que no generan responsabilidad administrativa y ya están categorizadas como subsanables, ¿no? Para que pueda subsanar en el proceso de la fiscalización y no necesariamente llevarlo a un procedimiento sancionador por algo subsanable, por algo que no afecta al patrimonio forestal. Eso más adelante podemos ver cuáles son. Pero también en el cumplimiento normativo está recomendar el inicio de procedimiento sancionador. Entonces, esto está vinculado a la sanción, ¿no? O sea, nosotros no vamos a sancionar con la supervisión, sino vamos a recomendar para que otra instancia, otra área, sancione, no el área que ha hecho el levantamiento de la información. Eso quiero ir ya distinguiendo. Tal vez algunos participantes acá han visto en otra entidad que todo está en uno solo, ¿no? Levanta la levanta la información y a la vez sanciona. En el OSINFOR está separado. Quien levanta la información es una dirección, quien aplica la sanción es otra dirección, ¿no? O sea, toma insumo de la dirección de supervisión y aplica el procedimiento sancionador. En este caso es la dirección de procedimiento sancionador, más adelante lo voy a explicar. Dentro de estos otros enfoques de prevención, de prevención del riesgo, está pues el de orientar. Tenemos que orientar durante la fiscalización, se orienta al titular, ¿no? Para identificar riesgos, para implementar mejoras, y así como se recomiendan mejoras también a todos los actores, ¿no? Sea regente, sea titular del título habilitante. Entonces, de esa forma se operativiza estos enfoques con la supervisión. Y acá precisamente está. Estos círculos son las tres direcciones de línea, por eso dice aplicación de los enfoques en los informes. Tenemos la DSFFF, que es la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, la DPSS, que es la Dirección de Procedimiento Sancionador Forestal y de Fauna Silvestre, y la DEC-FFS, que es la Dirección de Evaluación del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la Dirección Supervisión Forestal de Fauna Silvestre hace suyo todos los enfoques, ¿no? Promotor, preventivo, orientador, sancionador. Pero en el caso de sancionador, ya hemos dicho, ¿no? Esta dirección no va a sancionar, sino va a recomendar el inicio del pago en el informe, ¿no? Producto de la supervisión, en su informe que se haga, va a recomendar el PAO, dice, ¿no? Recomienda PAO. PAO es procedimiento administrativo único, o sea, en otros lugares le llaman procedimiento sancionador, pero para nosotros, para los Infor, es procedimiento administrativo único, ¿no? Entonces, ante incumplimiento, lógicamente, ¿no? Si no hubiera incumplimiento, no recomienda, lo archiva, ya hemos dicho. Entonces,
la DPS aplica el procedimiento sancionador. Aplica el procedimiento sancionador, este enfoque sancionador, ¿no? Le adiciona el enfoque responsivo, ¿no? Que no se trata tampoco de aplicar tal cual, ¿no? Hay otros mecanismos también que se enmarcan en el enfoque responsivo, ¿no? Y bueno, la otra dirección hace suyo el enfoque preventivo, e incorpora también el enfoque inclusivo e intercultural. Esta dirección no ejecuta ni el promotor ni el sancionador, ¿no? Entonces, como verán acá, después de que DPSF aplica el sancionador, se inicia el PAO, que tiene dos etapas, ¿no? El de instrucción y el de decisión, donde, como repito, producto de la supervisión, el PAO se inicia con la notificación de la resolución que imputa cargos de incumplimiento al titular, ¿no? Eso ustedes lo pueden encontrar en el reglamento del PAO, googleando. Ahí está el reglamento del PAO, de los Infor, que es del año 2021, que está vigente. Entonces ahí nos dice que el PAO se inicia con la notificación de la resolución de imputación de cargos. Para eso todos ellos tienen que hacer, pues, analizar el informe de supervisión que viene de la dirección de supervisión. Tienen que hacer su informe legal de imputación de cargos para que el titular pueda hacer sus descargos. De ahí lo evalúan, lo valoran si está, pues esos cargos satisfacen o superan a la imputación para poder ya decidir si lo van a sancionar o no, ¿no? A través también de una resolución final. Entonces, eso es lo que ocurre en los informes, imagínense, ¿no? De la actividad de fiscalización que habíamos visto acá, que está en la LPAG, y ya cómo se aplica, cómo se materializa en los informes, ¿no? Y ya estoy dejando claro que la Dirección de Supervisión Forestal y Fauna Silvestre a la cual pertenezco, no aplica el procedimiento sancionador, sino aplica todos los demás enfoques en la supervisión y para el caso del enfoque sancionador, recomienda que se inicie el procedimiento sancionador y se va a otra dirección que sí la aplica. Bueno, los enfoques se planifican en el plan estratégico institucional, en el plan de supervisión. Ahí se fijan los enfoques que se van a seguir, ¿no? Y bien, entonces, ¿qué rol tiene la supervisión de los informes? ¿Y cuáles son las reglas en relación a la potestad de fiscalización o lo que habíamos visto en las láminas anteriores de la LPA? Entonces, la supervisión de los Infor tiene un rol: verificar el cumplimiento de los planes de manejo, criterios técnicos, normas emanadas para la sostenibilidad del desarrollo forestal. Eso se llama cumplimiento normativo. O sea, nosotros en los Infor tiene que verificar que se esté dando el cumplimiento normativo por todos los que intervienen ahí, sea la autoridad que ha otorgado el título habilitante, sea el regente, sea el mismo titular. Entonces, el rol de los Sinfor es verificar el cumplimiento normativo, ¿no? Entonces, ese es un rol. También difundir los criterios que se emanen en las instancias, ¿no? Con CERFOR, etcétera. Que todo esto, pues, está relacionado para orientar, prevenir, ¿no? Entonces, se tiene que difundir la aplicación de un lineamiento, etcétera, ¿no?
así como también los resultados, producto de los resultados de la supervisión pueden haber recomendaciones para el ente rector, para mejorar una regulación, etcétera, ¿no? Una disposición, hacer ajustes a los lineamientos, etcétera. Otro rol de la supervisión es recomendar la correcta implementación de los aspectos técnicos, productivos, ambientales, sociales que están previstos en el plan de manejo, en los planes operativos, ¿no? Actualmente, bueno, ya no son planes operativos anuales, son planes operativos nada más, considerando pues las recomendaciones de los informes anuales. Esto es bajo el enfoque pues de prevención también, ¿no? Se recomienda pues que se implementen a veces hasta con mandatos para poder cumplir estos instrumentos de gestión, eh, llámese planes de manejo forestal, ¿no? En sus diferentes niveles. ¿Y qué reglas? Hay reglas en la supervisión. El debido procedimiento, obvio, ¿no? Tiene que haber un debido procedimiento, si no, esto puede caer. Para eso hay reglamentos de supervisión, directivas y otros, ¿no? Que no es materia acá de presentarlos, ¿no? El CIFOR tiene sus instrumentos para ejecutar su supervisión. Entonces, ahí está el debido procedimiento. Estos reglamentos tienen que estar alineados al LPAG, a los lineamientos, a los reglamentos de la ley, etcétera. ¿Qué más? Otra regla, transparencia y publicidad. Planes y resultados están en la web. También se hacen supervisiones inopinadas, ¿no? Ante situaciones mm, extemporáneas o, bueno, de denuncias. La debida sustentación tiene que estar con los medios probatorios. No puede ser algo subjetivo. Tiene que haberse comprobado, tienen que haber las evidencias para poder sustentar si está conforme es la implementación o hay incumplimiento. O sea, ese resultado pues tiene que gozar de las evidencias, de los medios probatorios, ¿no? Las supervisiones son objetivas, no hay lugar a subjetividades. Y también, pues, la retroalimentación, una regla, ¿no? Que es el de ir fortaleciendo los criterios cada vez más, ajustando, ¿no? El OSIFOR, por ejemplo, cuando inició sus supervisiones, había descargos que le hacían ver que había vacíos o falta de criterios, etcétera, en su ejecución. Entonces, ha ido construyendo su reglamento, mejorando, haciendo mejoras, ¿no? Para poder ser más objetivo, para poder cubrir vacíos, etcétera. Entonces, eso producto de la retroalimentación, ¿no? Ustedes sabrán que el contexto también va cambiando, van saliendo nuevas disposiciones, hay que actualizar realidades distintas, casuísticas, y todo eso hace que hay que retroalimentar para poder avanzar, para poder mejorar. Si no se retroalimenta, no hay mejoras. ¿Y qué es, pues, la supervisión? ¿Y qué finalidad tiene? ¿Qué es la supervisión? ¿Y qué finalidad tiene? Es una actividad orientada a verificar en gabinete o en campo el cumplimiento de las condiciones y obligaciones contenidas en los títulos habilitantes. Hace un rato les había dicho por qué mencionamos las obligaciones. Condiciones y obligaciones contenidas en los títulos habilitantes y en los planes de manejo, el cual también comprende a las auditorías quinquenales, ¿no? Esto está en el reglamento de supervisiones, en el plan de supervisión anual de los Infor, que se llama PASPEC. Eso es la actividad, la supervisión. Ahora, ¿qué finalidad tiene?
estas finalidades podemos desglosarlo tanto asociado a la competencia y misión de la entidad y también asociado a la actividad de la fiscalización que hace un rato habíamos tratado. Asociado a la competencia y emisión de los informes, pues ahí está su reglamento, ¿no? De la 1085 y el decreto ley que lo crea y su reglamento, ¿no? Ahí está precisado cuál es su misión, sus funciones de su misión. Entonces, la finalidad de la supervisión, pues, es coadyuvar al desarrollo forestal sostenible, velar por el cumplimiento de la normativa, ¿no? Que se cumpla. Quienes aplican la norma deben aplicar como está la norma. Verificar el cumplimiento de las condiciones que regulan el otorgamiento de los títulos habilitantes, ¿no? O sea, quienes otorgan el derecho tienen que sujetarse a todo el ordenamiento jurídico que existe, ¿no? No pueden otorgar un derecho, un título habilitante, omitiendo disposiciones ya establecidas. Asociado a la actividad de fiscalización, entonces la finalidad es prevenir el incumplimiento. Hay que prevenir el incumplimiento. No a esperar que incumpla, ¿no? Hay que prevenir. Para eso hay mecanismos, para eso hay estrategias para prevenir el incumplimiento de los titulares. Asegurar el cumplimiento, también, ¿no? Hay que asegurar el cumplimiento mediante mecanismos, mediante el acompañamiento, etcétera, para que pueda cumplirse la normativa por parte de los titulares. Actuar correctivamente. Si vemos que hay afectaciones, si vemos que zonas de alto, prácticas ilegales, se detecta ya estos casos, pues, por ejemplo, de alertas, etcétera, que ahí ya pues tienes que actuar correctivamente, como ahí no puedes orientar ni nada, ¿no? Entonces, en esos casos, pues, hay que cautelar, hay que actuar correctivamente para restablecer la legalidad, ¿no? Por eso están los enfoques que había mencionado anteriormente. El enfoque sancionador se ajusta a esto, ¿no? De actuar correctivamente. Entonces, ahí está, estimados, ¿qué es la supervisión y cuál es su finalidad? Ahora, en esta parte ya es netamente de la aplicación en la entidad, ¿no? Hay un macroproceso. Estamos yendo de lo macro a lo más específico. Y verán acá, en esta figura, que hay una entrada y hay una salida. Empezamos por ahí. Entran planes de manejo y salen informes de supervisión. Así es. Eso es, eso es en resumen el macroproceso de supervisión. Entra plan de manejo y sale informe de supervisión. ¿Y quiénes dan los planes, quiénes aprueban los planes de manejo? Me imagino que ya lo han tocado ese punto. Son las autoridades regionales forestales, sus diversas modalidades, ¿no? Sus diversos niveles para sus diversas modalidades, ¿no? De concesiones, de permisos, de autorizaciones, etcétera. Entonces, la entidad, tenemos una sede central, tenemos oficinas desconcentradas, 7, con el cual pues se- es la estructura, ¿no? de la entidad para poder operar. Y este macroproceso, antes de desarrollar, está bajo la ISO 9001, la ISO de calidad, la ISO de las 27001 de seguridad de la información y últimamente bajo la ISO de 37001 de antisoborno, ¿no? Plenamente
permanentemente hay auditorías, hay todos los controles para poder mantener estas ISOs, porque si no se cumplen, pierdes la ISO. Entonces, hay Dígame, todo sí, porque una... sí, ya basta tú. Anthony, creo, Claro. Ah, basta. hay un Claro. micro prendido, por favor. Perrito. Sí, claro. Sí, Hay una pregunta también, luego lo voy a responder. Por favor, si puede silenciar a un... Ya. Vamos a terminar esto para responder la pregunta del chat. Entonces, lo que vamos a desarrollar más adelante van a ser estos puntos, estos pasos. Uno, registro de control de calidad. Dos, la planificación. Tres, la focalización. Cuatro, los actos preparatorios. Y cinco, la ejecución de la supervisión. Y seis, como seis, se tiene el seguimiento y evaluación de todo, ¿no? De todos estos pasos. Cómo es permanente, es transversal. Así como también es transversal la notificación. Hay notificación personal, física, previa a la supervisión y posterior a la supervisión. Antes de supervisarle y después de supervisarle hay que notificar al titular. Es un proceso transversal por eso. Y también hay una notificación electrónica, ¿no? No todos están ahí afiliados a la casilla electrónica. Hay un porcentaje de titulares o regentes o administrados están afiliados a la casilla electrónica, pero se sigue dando la notificación personal también, ¿no? En las comunidades, por ejemplo. Entonces, es, esto es el macroproceso, estimados, y lo que vamos a desarrollar la segunda presentación, la segunda sesión, va a ser la ejecución de la supervisión, donde vamos a ver pues cómo se realiza una supervisión, ¿no? Cuáles son esos pasos, qué criterios se evalúan, en qué termina, podemos ver un informe de supervisión y cómo pues esto se canaliza ya hacia afuera, ¿no? Hacia los clientes, que nosotros lo llamamos clientes internos, clientes externos, eh, el, el producto. El producto acá es el informe de supervisión. Había una pregunta antes que en el chat que voy a responder, dice el señor Lino Julcatroyes, William, ¿por qué los Infor hace PAO y el CEFOR PAS? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la normativa de los Infor siempre ha estado desde sus inicios como un procedimiento administrativo único, pero al final es un PAS. O sea, entendemos que el término general es un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, el procedimiento sancionador lo hace el CERFOR, lo hace la autoridad regional, lo hace el UEFA, etcétera, ¿no? Procedimientos sancionadores. Hasta la municipalidad creo que hace procedimientos sancionadores o todas las entidades hacen procedimientos sancionadores. Entonces, es una denominación específica porque es único en los Infor, ¿no? Es un procedimiento administrativo único que es una denominación, pero no deja de ser un PAS, ¿ya? Con esa aclaración, entonces, la siguiente, perdón, cuando entro al chat, ya no quiere correr. Ahí está.
Esto es importante, señores, amigos, porque muchas veces, a veces, cuando no estamos inmersos en la actividad, pues podemos pensar que es algo simple, algo sencillo. Es todo una actividad, pues, que involucra muchas cosas. Ahí ya les decía, para el cumplimiento de la misión, pues, que es supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y los servicios ecosistémicos en beneficio de la población, ¿no? De forma objetiva, eficiente y transparente. Hay que tener, hay que considerar muchas cosas. El enfoque territorial, ya lo mencioné. Las oficinas desconcentradas que están en las zonas donde hay más títulos habilitantes, mayor actividad forestal. ¿Por qué no tenemos oficina desconcentrada tal vez en Tacna, Moquegua? Porque no hay mucha actividad forestal en esos departamentos. Entonces están estratégicamente ubicadas para poder facilitar pues el trabajo. Ya les mencioné que se aplica el enfoque de la LPAG durante la planificación, ¿no? Se aplican los enfoques. Promotor, preventivo, solucionador. Eso ya lo expliqué. Pero, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para supervisar? Instrumentos, las ISOs, los reglamentos, directivas, acuerdos que puedan haber con otras entidades, protocolos, convenios también, ¿no? Para operativizar cuestiones específicas de interés, como el CERNAM, por ejemplo, hay convenios para poder, las zonas de amortiguamiento, etcétera, ¿no? Con los gobiernos regionales se hace hojas de ruta en función a intereses comunes, a querer promover algo, etcétera, ¿no? Se priorizan, se hacen priorizaciones, también se hacen planes de trabajo. Todo eso se tiene en cuenta, ¿no? Si hemos hecho un plan de trabajo con el gobierno regional de Loreto para las comunidades, etcétera, y tenemos que tener en cuenta eso para poder ahí volcar el trabajo, concentrar el trabajo, ¿no? Dependiendo qué cosa es el objetivo, ¿no? De ese plan de trabajo. Esos son instrumentos que se tienen que tener en consideración. Recursos, ahí se rayó, disculpen. Supervisores, ¿no? Hay capacidad suficiente de supervisores para cubrir toda la demanda, auditores, especialistas para poder realizar los trabajos de control de calidad. Hay personal de campo en las regiones para llevarlos, para que nos ayuden a abrir trocha, a cocinar, etcétera, de apoyo al supervisor. Hay otros también, ¿no? Motoristas, etcétera, ¿no? Equipos que se necesitan, ¿no? GPS, winchas, materiales. El presupuesto pues, de la entidad es suficiente para cubrir toda la demanda de supervisiones de los títulos habilitantes. ¿Mm? Herramientas. ¿El SIGO tiene información el SIGO o no tiene? ¿De dónde? ¿En qué me ayuda el SIGO? APPs, APP Mi Bosque, Idea Árbol u otras APPs que puedo usar para apoyar a la actividad. Bueno, la mochila también, en este caso, la entidad haya hecho por tema de capacitación, ¿no? El CIAO región, que, que, que es un mecanismo, que es un aplicativo dentro del SIGO para poder capturar planes de manejo, para poder facilitar la remisión de los planes de manejo de las autoridades. Quienes aprueben el plan de manejo pueden enviar el plan de manejo y todo el expediente por este mecanismo, CIADO región. ¿Qué más?
Casilla electrónica para evitar estar notificando físicamente, me facilita. El módulo control del SNIF para poder obtener información sobre las guías, sobre el libro de operaciones, sobre el balance de extracción, otras plataformas, Geobosque, etcétera, para poder ver pérdida de cobertura en el título habilitante y no irme así a la ciega, ¿no? Tengo que consultar todas esas herramientas, ¿no? Según corresponda. La participación de los actores, tengo que notificarlos, es su derecho. Tengo que notificarlos, ya sea por casilla o físicamente, al regente, ¿no? Ya saben quién es el regente, ¿no? El regente es el asistente técnico para formular el plan de manejo y para implementar. Regente forestal, regente de fauna silvestre, sus representantes, también autoridades que puedan participar, llámese Fiscalía en Materia Ambiental, llámese la misma autoridad regional forestal, dependiendo los casos también, ¿no? No, no en todo significa que va a participar estas autoridades, ¿no? Tienen ocupado su tiempo, pero a veces cuando hay denuncias, cuando solicitan o se coordina su participación, ¿no? O en algunos casos se requiere el apoyo para seguridad, para brindar seguridad. ¿Y qué tareas contribuyen las tareas que contribuyen también hay que considerar? La gestión de la información. ¿Hay información o te falta algo para poder supervisar? Eso se llama gestión de la información. Capacitación. ¿Los titulares algún momento han sido capacitados o no? ¿Hay registros de que han sido capacitados en temas forestales? ¿Se ha hecho sensibilización de alguna normativa, etcétera, ya sea por mismo Sinfor o por otras entidades? ¿Hay retroalimentación? Otra tarea que contribuye es, acá lo que dice SM, es seguimiento y monitoreo. Eso se hace de manera remota, con imágenes de satélite. Te arroja un resultado preliminar que ya en campo lo vas a corroborar, ¿no? Entonces eso es una tarea permanente ahora que está creciendo, que se está más fortaleciendo el seguimiento y monitoreo. La articulación, si no has articulado con las entidades vinculadas, pues tienes condiciones desfavorables, ¿no? Si hay una buena articulación con, por ejemplo, con organizaciones, en caso comunidades, con sus federaciones, etcétera, te facilita la actividad en esa zona, ¿no? Entonces, miren, todos estos elementos hay que considerar para supervisar. No es una cosa pues aislada, desligada. Hay muchos elementos que se consideran. Y bien, volviendo a este macroproceso, el primer punto, si recuerdan, es registro y control de calidad de expedientes administrativos. Y acá lo vamos a abordar ese punto. Registro y control. Hay una pregunta antes de eso. Si quieren pueden activar su audio, el micrófono, perdón, y preguntar, ¿no? Una pregunta dice que hay títulos habitantes que no figuran en el SIGO, ¿a qué se debe? Bueno, no es una cuestión tecnológica o no sé cuál ha sido su búsqueda. El SIGO, solo para tal vez con eso absuelva la pregunta, ¿no? El SIGO no es el repositorio oficial de títulos habilitantes. El SIGO almacena lo que le remiten las autoridades
Ahí por eso vemos, mira, justo eso va a explicar, va a ampliar la explicación. Título habilitante a la supervisión, ¿no? Título habilitante directo a la supervisión o a través del CIAO región. Envío de planes de manejo a los Sinfor. Imagínense que alguien no envía lo que está preguntando el amigo. Entonces no va a figurar en la lista en el SIGO. Y es así, ha habido casos donde nos hemos dado cuenta que se había aprobado un título habilitante no voy a decir la región, en el año 2022 y ya había vencido, nunca estuvo en el SIGO y por un documento de guías encontramos que existía. Entonces, eso se está tratando de superar con este CIADO región, justamente, para evitar que dejen de enviar, porque les recuerdo que no es porque quieran van a enviar a los Sinfor, o los Sinfor se han encaprichado y dice que le tienen que enviar los planes de manejo. No, no es así. Está en la normativa, está en el decreto 1085 en la otro decreto que salió en 2017, ¿no? De la competitividad, ¿no? Donde establece claramente, y eso anótenlo, que las entidades que aprueban el plan de manejo tienen 15 días hábiles para poder enviar, remitir el plan de manejo aprobado y todo su expediente a los Infor. Y eso entra justamente para, esto es el primer eslabón, por eso estamos en el primer punto del macroproceso, que es registro y control de calidad de expedientes administrativos del TH, del título habilitante. Envío de planes de manejo a los Infor. ¿Quién lo envía? Envían las autoridades que han aprobado, por eso está acá una gráfica donde podemos ver el cumplimiento, ¿no? Ya el 2025, por ejemplo, a un 70% de manera general. O sea, no hay el 100%. Y acá vemos el ranking, miren, ve. ¿Quién está cumpliendo más en enviar dentro del plazo? Hay también envíos fuera del plazo. 78%, 74% Ucayali y las ATFs. Hay una única ATF que está al 100% cumpliendo en el plazo, ve. ¿Quién es? La ATF Moquegua Tacna. Bueno, son también tres planes de manejo, ¿no? Entonces, eso es justamente y tiene que ver con su pregunta, ¿no? ¿Por qué no todos están? Que sería un incumplimiento, pues, una omisión funcional de aquellos que no han enviado a los informes algún plan de manejo. Entonces se aclara esto, ¿no? Que no es porque quieran o el CIFOR quiera, ya está establecido en la normativa. 15 días hábiles para enviar los planes de manejo. Eso es dentro del plazo. Pero muchos ahí, como vemos, envían fuera del plazo, ¿no? Mírame, ¿cuántos días ha transcurrido fuera del plazo? Pero bueno, con este CIADO que se aplica desde el 2021, que está funcionando desde el 2021, ha facilitado el envío para ya no estar enviando por courier. Antes era así. Antes era así, tenían que ir a la oficina a sacar una copia, etcétera. Yo estaba en 2015 en Atalaya, tenía que irme cada rato a la oficina forestal que estaba a 5 cuadras. Ya ya no me querían ver ya ahí, ya me miraban, se molestaban porque ya sabían que les voy a pedir plan de manejo. Hay todo un tema. Sácale copia a este plan de manejo, luego lo traes para avisarlo, luego para hacer el oficio. Un, un mundo, ¿no? Esto ahora ya es digital, ¿no? Ya se descarga, se hace un control de calidad. ¿Qué es el control de calidad? El control de calidad es ver
que esa remisión esté completa, no solo esté la resolución de 2 hojas, 3 hojas, ¿no? La resolución, ¿saben cuántos folios tienen por lo general? Pero tiene que estar todo, tiene que estar el informe de técnico, el informe de inspección de campo, tiene que estar la solicitud de la aprobación del plan de manejo, tiene que estar el plan mismo de manejo, todos sus requisitos. Entonces, todo eso forma parte del expediente y eso es control de calidad. ¿Quiénes lo hacen? Los Infor tienen que hacer eso para ver que está completo y poder pasar para que se pueda supervisar, porque si está incompleto también limita la supervisión. Entonces, respecto a la pregunta, sí ha habido casos donde un título habilitante no puede figurar en el SIGO, porque ya les aclaré, el SIGO no es el repositorio oficial de los títulos habilitantes. El SIGO concentra, esta plataforma concentra para sus fines de supervisión. O sea, si alguien, fuente oficial, la cantidad de planes de manejo o títulos habilitantes, tendrá que ser pues el ente rector, ¿no? Que ellos tienen la fuente oficial, ¿no? Para poder saber con exactitud cuántos planes de manejo son. Pero los Infor también ha hecho mecanismos para poder identificar si algún faltante, ¿no? Existe. Hay códigos que se siguen, la secuencia en determinada oficina forestal, y a veces nos sorprende que el correlativo esté faltando, ¿no? Y entonces ahí ya, ¿qué ha pasado? ¿Han anulado ese correlativo o es que no nos han alcanzado, ¿no? Entonces, en general esta situación se está mejorando. Se está mejorando a lo que era antes y hay mayor cumplimiento. Esto se llama oportunidad. Oportunidad de la remisión de estos expedientes. ¿Por qué? Porque son un insumo para la supervisión. Sin esto, no, sin este insumo, amigos, amigas, es imposible hacer la supervisión, pues. Recuerdan que en la actividad de fiscalización un deber de la entidad es previamente verificar la documentación, ¿no? Entonces, para eso se ha condicionado esta plataforma para capturar estos planes de manejo, para facilitar la remisión a las autoridades regionales y no tengan problema de estar fotocopiando, ya les conté, ¿no? Entonces, esto es el primer punto, esto es permanente. Esto es permanente, este registro y control. Ayer de repente entraron una cantidad de planes de manejo, hoy día también, ¿no? Pues, bueno, hoy es sábado, ¿no? No creo que alguien haya registrado. Y ya el lunes va a cambiar, ¿no? Otros planes de manejo de otras regiones, etcétera. Entonces, eso va incrementándose, es permanente ese registro y control de calidad de estos planes de manejo. Vamos a avanzar. Entonces, esto está claro, el primer paso dentro del macroproceso de supervisión, ¿ya? Luego viene la planificación. Volvamos a este punto. Como dos, ahí pueden ver planificación de la supervisión. ¿Qué dice más abajo? Elaborar el plan de supervisión. Entonces ahí estamos, ya tocamos el primer punto, la planificación. Y justamente es del SIGO lo que se consigue un reporte. Se consigue un reporte de los títulos habilitantes y planes de manejo, ¿no? Ahí está almacenado, ahí está con control de calidad ya, y extrae, se descarga, no sé, corte le llamamos, ¿no? Un corte y le sacamos un reporte al SIGO. SIGO SFC, Supervisión, Fiscalización y Capacitación. Estos cortes se hacen en noviembre. Para hacer mi plan del 2027, plan de supervisión, tengo que
en noviembre hacer una descarga de todos los títulos habitantes que están ahí y que faltan supervisar para planificar. ¿Está claro? Entonces, esto es gestión documentaria, sigo, ahí está almacenado, descargamos en noviembre, un año antes de la ejecución. Por ejemplo, para ya este 2026, eso ha ocurrido en el noviembre del 2025, ¿no? Ahorita ya tenemos un plan 2026, ya ejecutándose. Entonces, en primer momento, ¿qué se hace? Ese total de registros se obtiene de ese total que está en el SIGO, un montón de información, de plan de manejo, títulos habitantes supervisados, no supervisados, etcétera. Eh, se, se establece un universo supervisable. ¿Quiénes son supervisables? Por ejemplo, un supervisable puede ser uno que todavía está ejecutando, otro que ya terminó de ejecutarse, pero no lo hemos supervisado. Pero alguien que no se le supervisó por alguna razón y ya terminó en el 2021 su plan de manejo, en el caso de Madera, por ejemplo, ya las evidencias en campo se habrían perdido. Entonces ya no aplica para poder supervisarse por la temporalidad también, ¿no? Ya se ha desaparecido las evidencias. Eso se llama procesamiento. En toda esta parte de establecer un universo, después hay que priorizar. Y cuando priorizamos, tenemos en cuenta el presupuesto que nos han asignado. Y entonces eh, establecemos una relación, aquellos que cubren el presupuesto y aquellos que no cubren el presupuesto. Y todo eso están plasmados en un documento, ¿no? Que es aprobado en diciembre del año anterior a su ejecución. ¿Ya? Entonces, eh, eh, este es el Plan Anual de Supervisión y Programa de Evaluación Quinquenal, es PASPEC. Ahí están las supervisiones que se van a hacer en hectáreas, en número. Ahí están las auditorías que se van a hacer en hectáreas y números. Está la cantidad de seguimiento y monitoreo que se va a hacer en cantidad y hectáreas a cubrir. Ya he dicho que el seguimiento y monitoreo es remoto, ¿no? Entonces, se aprueba con una resolución de jefatura este plan, este PASPEC, Plan Anual de Supervisión y Programa de Evaluación Quinquenal, con títulos habilitantes priorizados en función al presupuesto. Para eso hay un procesamiento, ¿no? Donde hay que aplicar criterios, enfoques, etcétera. Entonces, esto es cómo se planifica para obtener un documento, un instrumento orientador de la supervisión y auditorías del año en curso, de un año, ¿no? Por eso dice plan anual de supervisión, ¿no? Anual. Entonces eso hay que hacerlo periódicamente. En noviembre hay que descargar para el 2027, hay que descargar del SIGO, hay que hacer todas estas acciones y en diciembre del 2026 hay que aprobar el Plan Anual de Supervisión y Programa de Evaluación Quinquenal del 2027, donde figuran la cantidad de supervisiones, auditorías y seguimiento y monitoreo. Ese es el punto 2 de lo que habíamos del macroproceso. Entonces, acá solo para señalar, ¿no? Solo para, para complementar, que este plan, pues, de supervisión, plan anual, eh, está alineado al, al plan estratégico institucional y al POI, que son instrumentos institucionales. En el de la entidad, su plan, su objetivo uno de su PEI es incrementar el aprovechamiento sostenible
y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre y sus servicios ecosistémicos por parte de los titulares de títulos habitantes. Entonces, a eso contribuye, a eso coadyuva la planificación de la supervisión, ¿no? Para incrementar el aprovechamiento sostenible, ¿no? Cada vez que, que cumpla, uno, solo por mencionar unos datos, ¿no? En el 2024 había un 80% de cumplimiento de estos titulares en sus obligaciones. Ahora, en cuanto a, a acreditar el origen legal de de la madera. Ahora, para el 2025 ya está al 9% de la acreditación del origen legal de la madera en estos titulares, por ejemplo. Entonces, eso es incrementar el aprovechamiento sostenible, porque está bajando esa tendencia en cuanto a acreditación del origen legal de los productos forestales maderables. Entonces, a eso apunta, ¿no? Y lógicamente a otras de mayor nivel, que son políticas, estrategias, compromisos internacionales, ¿no? Entonces, ese es el alineamiento, ¿no? Que desde la planificación se tiene en cuenta eh, cuando se elabora el PASPEC. Y este es el tercer punto. Luego de, si volvemos al macroproceso, no sé, ahí, solo para recordar, el tercer punto, focalización de la supervisión. Esta actividad es más interna. ¿Qué significa? Ya tenemos el plan aprobado, el PASPEC aprobado, pero ahora hay que focalizar, no lo vamos a hacer así sin un orden, ¿ya? Tenemos que hacer una distribución mensual, eso se llama focalización. En todas las oficinas desconcentradas, cuánto se ha priorizado y cómo lo vamos a hacer ahora. Algunos que están con requerimiento lo vamos a priorizar en el mes de enero, febrero, marzo, no sé, cuanto antes, ¿no? Requerimiento de una denuncia, etcétera. Eh, Algunos que tienen CITES, ¿no? Algunos títulos tal vez no tienen movilización. Para eso hay que consultar a las fuentes, ¿no? Los registros. Entonces, imagínate si no tiene movilización, puedo esperar. Tal vez recién vaya a movilizar el producto y, y ya pues lo puedo supervisar en julio, en octubre, no sé, cuando ya tenga esa información de la movilización. ¿Dónde se consulta la movilización? En el SNIF o se pide a la autoridad regional. Ahí están las guías, están el balance de extracción, etcétera, ¿no? Para saber si ha movilizado o no, está aprovechando o no. Y también se hace un análisis de imágenes, ¿no? Ver si hay perturbaciones y ver si está asociado a tala selectiva. Entonces sí están trabajando, solo que no se muestra en el registro, no aparecen en los registros, en los documentos de control. Pero ya con la imagen satelital sí puedo ver que hay perturbación asociada a la actividad forestal. Y también como criterio hay varios criterios, solo he mencionado algunos. La accesibilidad. Imagínense, se aprobó el plan en diciembre, ¿no? En enero, febrero, marzo, época de lluvia. Hay zonas donde no se puede entrar. No te permiten entrar también porque malogra su carretera, sus vías. Y por seguridad también, ¿no? Hay zonas inundadas. La zona de Bajo Cayali, por Contamana, está inundada hasta abril, creo, en mayo. Muchas veces hemos planificado ahí entrar a partir de mayo y hemos encontrado que todavía no baja eh, el agua del río que, bueno, tiende a desbordar por la creciente, ¿no? Entonces, eso es accesibilidad. Y también hay zonas donde si ya baja el río, es el único medio para llegar,
no vas a poder entrar, vas a tener que arrastrar el bote. Te vas a quedar ahí, ¿no? En la quebrada sin agua, tener que caminar. Entonces, esos son criterios para focalizar en qué mes debo ir a este título habilitante, a este plan de manejo, ¿no? Entonces, es una cuestión más a detalle, una programación, sabiendo cuántos supervisores son. En este mes se va a supervisar tanto. Y estos son los títulos habilitantes, el resto va corriendo para febrero, para marzo, para abril, todo el año, ¿no? Entonces, programación mensual se tiene que sacar para poder ya ejecutarse, ¿no? Ejecutarse. Y al final la meta es cumplir todo lo que está en el plan, ¿no? Y no solo lo que está en el plan, sino que hay pedidos, se llaman supervisiones extraordinarias. Eso se complementa también a esta focalización. A veces tienen prioridad, ¿no? No están en el plan, pero el fiscal quiere que se supervise, la FEMA quiere que se supervise, tienes que ir, tienes que incluirlo. Eso es la focalización como tercer punto en el macroproceso, ¿no? Es toda una actividad, ¿no? No es sencillo hacer estas consultas. Toma tiempo analizar estas imágenes para poder establecer cuáles son los títulos habitantes prioritarios, ¿no? Que deben ir ya estructurados. ¿Y cómo se clasifica la supervisión? La supervisión pues se clasifica, esto está en el reglamento, por su planificación en ordinaria, extraordinaria. Ordinaria, lo que está consignado en este plan, lo que está consignado en el plan, ahí está priorizado, etcétera, ¿no? Eso se focaliza. Pero aparecen en el ejercicio. De repente esta semana hubo dos pedidos de la FEMA para supervisar dos títulos habitantes, pero esos no están en el plan. Entonces hay que incluirlo. Hay que incluirlo y también hay que focalizarlo, ¿no? De repente es inmediato o el mes siguiente, o no se puede entrar por accesibilidad, hay que todavía esperar que seque la zona, etcétera, ¿no? Entonces es focalización también. Pero esto hay que tener bien claro, ¿no? Lo que es ordinaria está en el plan de manejo, viene de la aplicación de criterios de priorización y están ahí. Lo que es extraordinaria, una supervisión, es por una razón, una circunstancia, alguien lo ha solicitado, pero también el OSINFOR puede de oficio ver que un título habilitante requiere hacer una supervisión, lo puede hacer, ¿no? Así no esté en su plan, ya lo motiva y se ejecuta esa supervisión. Ahora, por su ejecución, tenemos en gabinete y en campo. Y ya como comprenderán, lo de gabinete es pues a remoto, ¿no? Hay criterios, está en la directiva, qué cosas, no todas las obligaciones a veces se comprenden, solo los que son factibles, viables de evaluarse en gabinete. Y algunas pues obligaciones tal vez no son ahí comprendidas porque necesitan ir a campo. Y lo convencional es la supervisión en campo, que es la que vamos a desarrollar en la segunda sesión. Esta se realiza pues en el lugar autorizado donde el plan de manejo ha establecido, hay coordenadas UTM, hay mapas que forman parte del plan de manejo, hay un censo de los recursos, el cual hay que verificar en base a criterios, en base a toda una metodología. ¿Ya? Entonces, eso es la clasificación de la supervisión por su planificación, por su ejecución, ¿no? Entonces, bien claro, está ahí para poder hacer esa distinción. Y bien, en campo, pues, en campo ya involucra, pues, un trabajo previo que hay que hacer una muestra.
¿no? No se puede cubrir, son 1.000 árboles, 2.000 árboles en algunos casos, ¿no? En esa área. El supervisor tendría que irse 3 meses a evaluar ahí a todos los árboles. Entonces hay que hacer una muestra y metodología, ¿no? Hay que ver ya en campo, pues, la cobertura, hay que ver la ubicación de los árboles según el censo, hay que identificar si son las especies correctas, coincide o no coincide. Ahí en el plan de manejo, en lo que estaba aprobado, dice tornillo, pero el nombre común, ¿no? Pero en el fondo, pues, es un cachimbo, ¿no? Tiene un aparecido, tal vez por la corteza, etcétera, o el porte. Y ha habido una confusión, entonces hay que hacer ese reconocimiento de especies. Hay que evaluar las actividades de aprovechamiento, ¿no? Cuando está el trozado, despacho de trozas, viales, campamentos, etcétera. Y bueno, pues en campo se finaliza con una acta, ¿no? Donde se da cuenta de todos los hallazgos para que esto sirva como elemento principal. Hay formatos también de la evaluación de los individuos, de las áreas con pérdida de cobertura boscosa, de la presencia de trozas, de madera cerrada, de hallazgos, etcétera. Todo eso forma parte de formatos y el acta, ¿no? ¿Para qué? Para que sean utilizados en el informe de supervisión. Y con todo esto se haga la valoración, se haga el análisis con todos estos elementos traídos de campo, más a veces se complementa con imágenes multitemporales ya en gabinete y forman parte de los anexos del informe de supervisión, los registros fotográficos, etcétera, y todo ya va a concluir en dos cosas: cumple, hay cumplimiento o hay incumplimiento, nada más. Al final, el informe va a decir eso. ¿Se está cumpliendo con las obligaciones o no se está cumpliendo? Y como repito, cuando se dijo anteriormente, recomendamos el inicio del pago. Se hace una recomendación para que se evalúe, evaluación legal para el inicio del procedimiento administrativo único. Y si cumple, entonces diremos que se archive ese informe. Y ya habíamos dicho en la LPAG, ¿no? ¿En qué termina la fiscalización? Tenemos que acreditar, tenemos que certificar que la actividad es conforme. Entonces, está conforme, está cumpliendo y por lo tanto tenemos que emitir un documento que dé cuenta de eso. Y eso se llama una constancia de cumplimiento de obligaciones. Ah, me estaba olvidando. En todo este proceso, pues, de campo, se aplica la notificación preventiva. Eso es sinónimo de subsanación voluntaria. ¿Y dónde nace la subsanación voluntaria? En el Decreto Supremo 007/2021, Reglamento para las infracciones en materia forestal y de fauna silvestre, ¿no? Ahí están bien claro todas las infracciones en materia forestal y de fauna silvestre que se aprobó en ese año y cuáles son subsanables y cuáles no son subsanables. Entonces, si nosotros en la supervisión se encuentra una infracción subsanable, tenemos que aplicar la subsanación a través de un formato que se denomina notificación preventiva, ¿no? Para dar cumplimiento a lo que dice la LPAG. Recuerden que la LPAG decía, ¿no? Correcciones que no ameriten procedimiento administrativo. Es eso. O sea, no todo va a ir a parar a un pago. Si hay algo ya determinado por la norma y se encuentra ese hallazgo, se tiene que dar cumplimiento para que se subsane. Y ya más adelante vamos a ver ahí qué cosas son subsanables, qué tipo de hallazgos son subsanables y qué tipo de hallazgos no son subsanables en la supervisión que realiza los informes.
Y estas son las fases, ¿no? Para tener claro la fase de campo. Acá estamos hablando de la fase de campo, que había dicho desde acá que vamos a tocar, ¿no? Campo, la supervisión que se clasifica por su ejecución en campo. Aquí ya lo explicamos en todo el flujo, que lo vamos a desarrollar cómo se hace en la siguiente sesión. Pero acá es importante tengan en cuenta, tiene sus fases esta parte, ¿no? De campo, que es el precampo, el mismo campo y el postcampo. En la precampo hay que hacer toda una revisión documentaria, el supervisor tiene que hacer su análisis de imágenes, tiene que hacer su plan de trabajo. Sí, eso hace unos días antes para irse a campo, en otras palabras, ¿ya? Esta partecita es un trabajo ya con el título habilitante en mano del supervisor, ya sabe qué va a supervisar, tiene que asegurarse, ¿no? Que tenga toda la documentación, porque si él no se da cuenta qué cosa falta, él se va a complicar al final. Para hacer su análisis, al último va a decir, no me he dado cuenta que faltaba tal cosa. Entonces, ya eso está también, pues, y hay recomendaciones para que se evite eso, ¿no? Porque crea un retraso, etcétera. Y tiene que ser su plan de trabajo, tal vez para tres planes de manejo, dos titulares, etcétera, ¿no? Por lo general, tres planes o dos planes de manejo, ¿no? Y qué tiempo, ese plan de trabajo tiene una estructura, ¿no? Un cronograma, cuántos días lo va a ejecutar, cuáles son los materiales y equipos que va a usar, etcétera, ¿no? Eso lo presenta antes de salir de campo. Por eso dice, comprende el periodo en gabinete previo a la salida de campo del supervisor. ¿Ya? Esa es la fase en campo, pero pre-campo, ¿no? Está en la oficina, ahí está acondicionándose, ¿no? Acondicionando todo antes de salir. Ahora, el de campo ya involucra el levantamiento de la información. Eso en campo hay que hacer un recorrido, hay que hacer varias acciones ahí. Y también, como repito, se aplica una notificación preventiva cuando se encuentra hallazgos subsanables. Por eso dice, esto se inicia con el desplazamiento del supervisor desde la oficina desconcentrada o la sede central hasta el área del título habilitante y finaliza con su retorno. O sea, prácticamente sale de la oficina, viaja, llega al área, hace el recorrido, levanta, suscribe su acta, da su notificación preventiva, si es que tiene que dar, finaliza y retorna. Eso es esta fase de campo netamente, ¿no? Salir de la oficina, retornar a hacer la acción, lo que implica el desplazamiento, ir y ya ahí estaría terminando la fase de campo, ¿no? Su retorno del supervisor. Muchas veces hacen dos o tres títulos habilitantes, no solo sale por uno, por un título habilitante. Dos o tres títulos incluso en diferentes lugares, o sea, no tan distantes, ¿no? Que están por las zonas, por la ruta, pero retornan ya con tres supervisiones, dos supervisiones por lo general. Y luego de ahí ya viene pues la fase post-campo. En esta fase hay que hacer el análisis de los resultados en base a todo este acta, formato que se trae como insumo. Acá hay que evaluar si cumple o no cumplen con sus obligaciones. Y hay que elaborar el informe de supervisión, ahí dice IS, ¿no? Supervisión. Esto comprende pues desde el retorno de campo a la oficina hasta la presentación. O sea, hasta el momento que presenten mesa de partes, ahí termina esta fase post-campo. Ahí entregando el producto, ya estaría terminando la supervisión, ¿no? Entonces, eso lo vamos a desarrollar pues prácticamente en la segunda sesión, toda esta parte, ¿no? De campo y postcampo, cómo se entrega, cómo se levanta la información
y cómo se elabora el informe para poder ya en la salida, ¿no? Tener la salida del producto. Entonces, eso es hasta aquí la primera parte. Me gustaría que pregunte sobre cualquier aspecto, o sobre cualquier lámina del macroproceso de supervisión. No sé si en el chat, creo que ahí pueden activar su micrófono normal. Que hay un colega que es el único que nos está preguntando. Muy bien, lo felicito al colega William Lino Julca Troyes. Eh, ¿En alguna supervisión que ha realizado el CIFOR no han sufrido algún atentado contra la integridad física y la salud? Bueno, eso lo podemos ver también ya cuando desarrollamos la ejecución, pero le diré que eh, hay casos, hay casos, ahora más que nada por la zona. Por la zona, hay zonas, ustedes se habrían enterado que hay riesgo por la presencia de cultivos ilícitos, actividades no autorizadas, como la minería ilegal. Entonces ellos, pues, esos actores, esos terceros, con intereses ajenos, van a hacer todo lo posible que entidades o personas ingresen a esos ámbitos, ¿no? Ha habido muchos casos, ¿no? De riesgo, también de impedimentos, a veces algunos promovidos porque sabían que no había, que había incumplimientos ahí, pero también la entidad tiene mecanismos para poder, pues, dictar una medida cautelar, programar una nueva supervisión, solicitar apoyo de otras entidades, de tal manera, pues, de que no se continúe con el ilícito, ¿no? Y también, como ya mencioné, se hace toda una evaluación previa a qué zona se está yendo, tal vez amerita solicitar apoyo de alguna autoridad policial de las Fuerzas Armadas, ¿no? Muchas veces se ha participado con ellos, dependiendo del caso. Pero en resumen, sí ha habido casos de impedimento, de hostigamiento, etcétera, ¿no? Hay casos donde se tiene que suspender por intereses, factores externos, en este caso personas ajenas al título habilitante o promovidos a veces por el titular, ¿no? Pero son casos, son pocos casos, ¿no? Son casos contaditos. A ver, ¿quién más? ¿Les quedó claro todo cómo la entidad encargada de la supervisión y fiscalización de recursos forestales acciona sus competencias, desarrolla sus funciones? En la segunda parte vamos a ver cómo levanta la información en campo y cómo lo lleva ya a un producto, ¿no? Que es el informe de supervisión. Pueden preguntar normal, su audio activando, ¿no? Hoy, Ningún, ¿cuántos forestales hay acá?
También a veces tiene que ver, muchos son de la carrera, ¿no? Pero si están llevando el diplomado, pues es para poder conocer sobre esta importante actividad administrativa de la fiscalización, pero para los recursos forestales, ¿no? De repente más adelante o en otro diplomado, seguro es por otra entidad sobre otras actividades productivas, ¿no? Donde interviene el UEFA o las autoridades regionales también. Creo que hay una pregunta en el chat. Sí, Isabel, a ver, ¿qué duda con el sistema online? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Buenas noches. adelante. Bueno, usted nos mencionaba que hay ciertos pasos, ¿verdad? Para realizarlo, porque me parece que hay un registro online, me parece, para el tema de lo que es el plan. Así es. Sí, bueno, con respecto mencionó que es un año antes. Quisiera saber cómo funciona, porque en caso, por ejemplo, ¿no? Si es un plan que se realiza en este año. Ujú, claro. En este año estamos ejecutando el plan 2026. Ok. Si puede, en el Google, plan de supervisión de los informes, le va a salir este plan aprobado en diciembre del 2025. O sea, por eso dice ahí diciembre anterior al año de ejecución. Ahí dice, ¿no? Entonces, lo que estamos ejecutando, este PASPEC que estamos ejecutando, se ha aprobado entre el 15 y 20 de diciembre a fines de diciembre de, del año 2025. ¿Y cuándo hemos procesado? A partir de noviembre, ¿no? De noviembre hemos empezado todo un trabajo bastante complejo. Hemos descargado de nuestro SIGO todo lo que ha ingresado y había explicado, ¿no? A través del SIADO o la remisión también directa, ¿no? Que hacen los titulares. Todo está en el SIGO, ¿no? Todo está en el SIGO y se descarga ahí el reporte y se empieza a procesar, pues. Y entonces ya en diciembre se aprueba. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A ver, para el siguiente año, 2027? Ahorita están entrando, están registrando, están aprobando planes de manejo, se está registrando, se está haciendo la primera actividad, ¿no? De registro y control de calidad de los planes de manejo. Se está haciendo eso, ¿no? Esta primera parte. Eso se está, eso es permanente, ¿ya? Eso es permanente. Y esto lo vamos a hacer para el 2027 ya en noviembre. En noviembre vamos a octubre, a partir de octubre ya se van a formar los equipos de trabajo y igual se va a hacer un corte, cuántos títulos de habitantes se han aprobado o planes de manejo se han aprobado, y entrarán a un procesamiento. Veremos cuánto es el presupuesto para el 2027 para priorizar cuáles cubre, a cuáles títulos prioritarios cubre el presupuesto y a otros que no cubre hay que pedir a veces demanda adicional para poder cubrirlo, la demanda adicional que te da el MEF y puedes cubrir a todo, ¿no? Y bueno, pues en diciembre del 2026 se estará aprobando el PASPEC 2027. Así es, así funciona. Entonces, ahorita todavía estamos ejecutando lo aprobado el año pasado para el 2026. Muchas gracias por su aclaración. Bien, Isabel.
Ingeniero, Sí, adelante, buenas noches. Franklin. Ingeniero, quería hacerle una consulta respecto a la cadena productiva forestal. Bueno, en la Ujú. lámina, en Sí. la lámina se había evidenciado, menciona que el OSINFOR solo participa en la etapa del aprovechamiento forestal. Sin embargo, también podría ser parte de la primera etapa, ¿no? En este caso de las inspecciones oculares. Eh, ¿Cuál es su posición respecto a que el OSINFOR aún no está participando, se podría decir al 100%, en las inspecciones oculares de ya sea especies CITES, por ejemplo, ¿no? Mm, Este, como parte de nuestras funciones está que también nosotros supervisamos las inspecciones que haga la autoridad. O sea, en nuestro informe de supervisión hay una parte que evalúa cómo ha hecho la inspección la autoridad regional forestal para aprobar el plan de manejo. ¿Cómo se ha hecho o no se ha hecho la inspección si es CITES por parte de la autoridad administrativa, CITES, entre paréntesis, CERFOR, ¿no? Ya había dicho que la autoridad administrativa, CITES, es el CERFOR, ¿no? Y la autoridad científica, CITES, es el MINAM. Entonces, en nuestras supervisiones tomamos en cuenta cómo se ha hecho, no se ha hecho, se hizo bien, se hizo no adecuadamente, eso lo valoramos. Por eso nuestra función es supervisar las infecciones, ¿no? Pero también nos dice que podemos participar. Nuestro reglamento, la de la 1085, nos dice que podemos participar en las inspecciones que realiza la autoridad. Pero hay unos pasos que tienen que cumplirse, unas condiciones que tienen que cumplirse y quien tiene que accionar para que nosotros participamos es la misma autoridad regional forestal al tener que hacer todo un plan de trabajo, plan de inspección, comunicarnos para que nosotros eh, analicemos y decidamos si vamos a ir a la supervisión de todo lo que nos está diciendo, de una parte que nos está diciendo, o también podemos decir que no vamos a poder participar porque no tenemos supervisores, tal vez están en campo. Entonces, esa partecita, ese procedimiento de accionar la participación de los informes en una inspección previa al aprovechamiento, previa a la aprobación, perdón, como que no lo aplican las autoridades regionales, ¿no? No, ha habido casos aislados en algunos años que sí han planteado, pero no han respetado tal vez los tiempos, ¿no? El plan llegaba como por decir, hubiera llegado ayer y dice que puede participar en la inspección que va a iniciar el miércoles, este miércoles que viene. Entonces, la normativa dice incluso qué tiempo debe comunicarse, con qué debido tiempo, ¿no? Para que pueda los Infor analizar y ver, pues, la pertinencia de su participación. Entonces, pese a eso, ha habido casos donde hemos participado en inspecciones, ¿no? Pero no son muchas, no son muchas, toda vez de que hay que pensar qué valor se le está dando a esto, ¿no? O sea, ¿por qué todavía dos entidades para hacer esta acción? El gasto, los recursos pueden ser mayor y la potestad de elaborar el informe y recomendar el plan de manejo
se aprueba o no, es de la autoridad regional, no de los Infor. Entonces los Infor va a ir a acompañar ahí para ver si se está haciendo bien o no esa inspección. Entonces, hay todas esas consideraciones, estimado Franklin, pero sí la normativa deja abierta la posibilidad de que los Infor participe, participe, que es otra cosa, ¿no? En estas inspecciones, ¿no? A pedido de la autoridad regional. Entonces, la autoridad también evaluará, ¿no? Su logística, la necesidad y nos podrá comunicar para nosotros, los Infor, evaluar la pertinencia de su participación. Pero como le digo al último, también tiene que valorarse, pues, qué fin se persigue ahí. No se trata de ir un montón de gente a esa inspección, ¿no? Generando tal vez mayores costos. Entonces, si bien la normativa lo ha previsto, pero en la práctica, pues tal vez no es tan bueno o beneficioso, ¿no? Que pueda darle algún valor agregado a la acción esta, ¿no? Entonces, ustedes saben que al administrado hay que darle todas las facilidades, hay que hacer en menos tiempo todo este procedimiento, ¿no? Para que pueda, pues, obtener su plan de manejo en el menor tiempo posible. Así es. Muy buena pregunta, Franklin. Ingeniero, sí, gracias. Entonces, teniendo ya la última parte de lo mencionado, lo que ha mencionado, ¿usted cree que los Infor podría participar en alguna otra etapa de esta cadena productiva? ¿Dónde sería tal vez o tal vez no existe la posibilidad y solo participar en la actividad del aprovechamiento? Eh, sí, participa para poder acompañar, poder asistir, por ejemplo, a los centros de transformación primaria, ¿no? Pero ¿quién lidera una diligencia, llámese de control o de supervisión en un centro de transformación primaria? Es la autoridad competente, es la autoridad regional forestal, pero puede ser acompañado por los Infor. Entonces, los Infor no va a establecer ahí un procedimiento contra el titular de la planta porque no está en el ámbito de su competencia, pero sí participa para poder recopilar información, para poder brindar información a la otra autoridad que sí se ha supervisado. Ese lote de madera sí, efectivamente, viene de un título habitante supervisado o apoyar en aspectos técnicos, ¿no? Pero eso en coordinación también, ¿no? Eso en coordinación con las autoridades competentes, ¿no? O sea, los Infor puede participar en cualquier parte, ¿no? Pero a pedido de la entidad y con qué fin, ¿no? De brindarle asistencia técnica. De repente nosotros incluso para el mercado, ahí participamos brindando asistencia técnica, cómo deben consultar el SIGO, si está en lista verde, si está en lista roja, ese título habilitante, y la SUNAT cómo debe revisar este SIGO para ver si hay trazabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra participación es mm, de manera pues articulada para complementar, para fortalecer las capacidades de estos actores, ¿no? Incluso en centros de transformación primaria, ¿no? Hemos participado bajo un plan de trabajo con el gobierno regional de Loreto, en todos esos aserraderos, en Ucayali también, ¿no? En base a un plan de trabajo para ayudar a hacer una directiva, para supervisar estos centros de transformación primaria, ¿no? Que eso lógicamente lo va a aprobar la autoridad regional, ¿no?
Entonces, nuestra participación es en coordinación, en articulación, pero no para ejercer competencia, ¿no? Que nuestra competencia es supervisar y fiscalizar los títulos habilitantes, pues. Y esos son autorizaciones, son actos administrativos que no son títulos habilitantes. H. Franklin. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bien, si hubiera alguna otra pregunta sobre cualquier punto, porque ya la siguiente vamos a tratar ya de cómo se levanta la información, qué criterios se toman en cuenta y el informe de supervisión, ¿no? Los formatos, informe de supervisión. Ya teniendo claro lo que es la fiscalización y la fiscalización en los Infor, el rol de los Infor, su finalidad de la supervisión, el macroproceso, qué elementos intervienen y este macroproceso, ¿no? Donde el insumo principal es información del título habilitante. Si no, pues, ¿cómo vamos a hacer la supervisión si no tenemos este insumo de los planes de manejo probados? Tenemos que planificar porque no podemos, pues, hacer la actividad de manera, pues, así improvisada o sin objetivos, sin una meta, sin estrategias, sin enfoques, no, no. Entonces, tenemos que hacer todo estructurado, debidamente planificado, ¿no? Para que se cubra, pues, la muestra que se haga de los títulos brillantes supervisados, pues, refleje realmente los resultados, ¿no? Bien, entonces, no habiendo más preguntas, eh, me despido hasta la siguiente sesión. El moderador tal vez tenga algo que mencionar antes de retirarme, por favor, Bien, si gracias, se ingeniero. encuentra. Sí, sí, acá estamos. Gracias, ingeniero. Y bueno, espero que también les haya interesado la clase de hoy día y como lo mencionaba el ingeniero Reinaldo, continuamos el día martes, ¿ok? Entonces nos vamos a quedar ahí y bueno, y que tengan un buen fin de semana, buenas noches con todos. Y bueno, mañana también a sufragar con- de manera consciente, como se dice. Bien, Así estimados, es. entonces nos quedamos ahí. Buenas noches con Muchas todos. gracias. Buenas Igualmente, noches. ingeniero, muchas gracias, Muchas amigo. gracias. Hasta el martes entonces. Gracias. Ok, Buenas noches con todos. buenas noches.